Muy buenas noches a cada uno de... Creo que ya es de noche. Sí, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar hasta su casa, hasta sus oídos, con una porción de la palabra de Dios. En esta noche vamos a estar leyendo el Evangelio San Juan 7, como estamos avanzando poco a poco, pero estamos avanzando, leyendo la porción de la palabra de Dios. He dicho que no entro todos los días por cosas personales y por el trabajo físico que uno hace. Y traer la porción de la palabra de Dios es una responsabilidad para uno. Como ustedes saben, primero hablo lo que es el español. Yo creo que es español, y después paso lo que es mi idioma chatino, que yo soy de Oaxaca, pertenezco a la región donde las personas hablan el idioma chatino. Pues vamos a leer la porción de la palabra de Dios. Si te gusta leer juntamente conmigo, y asimismo traer tus comentarios y para poder comentar. Y en el principio dice que si donas las estrellas, pues voy a leer tu comentario, tal vez aparentemente, porque es lo que hace esta plataforma. No es obligatorio. Esto es en vivo y a todo color. Por si te gusta ir, porque si no entras en el, tal vez quiere ver el en vivo ya después. El en vivo también lo paso en YouTube. También es Ángela Mendoza. Y vamos a leer la palabra de Dios, que esta porción de la palabra de Dios, tenemos hambre y sed de una porción de la palabra de Dios, que es una palabra viva, es lo que dejó, las instrucciones que dejó Dios para nuestra vida, para poder vivir en este mundo de oscuridad. En este mundo donde la mentira cree más que una verdad. En este mundo donde las cosas malas dicen que es buena, y las cosas buenas dicen que es mala. Pero nada, Dios, de su misericordia, porque Él nos quiere y nos ama, por esa razón no hemos consumido. La porción de esta noche está en el Evangelio Juan, capítulo 7, versículo 10, de 10 a 24. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dice: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engañaba al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente. Algo importante ahí, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Muy importante, porque él era Dios. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió,
este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Dice Jesús. ¿Por qué procuraréis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilléis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es palabra de Dios. Casi la mitad de esta porción de lo que leímos, Jesús lo dijo. Bueno, yo estoy leyendo la versión de Reina Valera 1960, más se puede decir más clásico o usa más de esto, no sé, pero hay una versión nueva que habla más claro, pero yo estoy usando la versión de Reina Valera. Entonces dice: después que sus hermanos había subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como secreto. Se subió por escondido, se subió por que no se dejó ver. Tenía que ir a la fiesta de los tabernáculos. Y un poquito más después vamos a ver la porción que está en Deuteronomio, que explica de la fiesta de los tabernáculos. Déjame un segundo. Ya me regresé. No se vayan, ya me regresé. Dice, él, en la porción anterior, vimos que sus hermanos le estaba diciendo que se tenía que ir, como que ellos le estaban empujando para subir a la fiesta, cuando dicen, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Pero en el 8 dice: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Le dijo a ellos: yo no voy a subir ahora, porque mi tiempo aún no ha llegado, no ha cumplido mi tiempo. En el 9 dice: y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Él todavía se quedó, Jesús, en Galilea. Él se quedó en Galilea, pero en el 10 dice: pero después que sus hermanos, después que ya se habían ido sus hermanos, entonces él también subió también, pero no, que no lo miraran, como en secreto. Pues ¿cómo hizo? De escondido. ¿Y por qué? Los misterios nunca llegamos a entender. No vamos a llegar a entender. Él es Dios. Él es 100% Dios. Dice, la palabra de Dios no es para discutir. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Lo buscaban los judíos.
Los judíos, los conocedores de la palabra de Dios, los maestros, los que conocían, los judíos, porque está hablando plural de muchos, en la fiesta, y decían ellos, ¿dónde está aquel? Estaban buscando a Jesús. En los versículos anteriores, en el primero, en el 7:1 dice, porque los judíos procuraban para matar a Jesús. Entonces, como que las cosas, la situación ya se empieza a acercarse más. Ya lo que tenía ellos, lo que andaban persiguiendo a Jesús, los judíos, ya se estaban acercando más para matarle. Porque así lo dice en 7:1. Dice en el 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Él ya estaba entre la multitud. Pues unos decían, es bueno. No. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, acerca de él. Pues uno decía, es bueno, pero otro decía, no, sino que engaña al pueblo. La mitad decían que él es bueno, tal vez por lo que él hacía, por los milagros, por la multiplicación. Entonces hay se puede decir dos tipos de personas por ahí. Y sino que engaña al pueblo. Uno dice que es bueno y otro dice que no es bueno. En el 13 dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él. Como que hablaban entre como que, para que no quieren que él supiera que estaban hablando de él. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. En el 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta subió Jesús en el templo y enseñaba. Más adelante quiero leer la porción cuántos días cuántos días usan para hacer la fiesta de los tabernáculos. Ahorita vamos a ver en Levíticos y en Deuteronomio. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Él sube y empieza a enseñar a las personas. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ellos se sorprendían, ellos como, ¿por qué este sabe la letra? ¿Por qué este sabe lo que dice el rollo de la palabra de Dios? Porque antes eran rollo. La Torá, ¿por qué él sabe? Ellos se sorprenden porque Jesús sabe. ¿Cómo no va a saber si él era Dios? Él, antes de que ellos dijeran, él ya conocía su corazón. Él sabía quiénes eran ellos. Él sabía quién es el que le iba a entregar. En la porción anterior dijo que había 12, pero hay uno que le va a entregar. No dijo así en esta porción que le va a entregar, sino que no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Así dice la palabra de Dios. Dice, y se maravillaban, se sorprendía porque él sabe la letra, porque él sabe la palabra de Dios. En el 16, Jesús les responde y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que él hace,
no es de Él, sino del Padre, sino de aquel que me envió. Él está hablando del Padre. Dice en el 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Quien desea realmente vivir la voluntad de Dios, podrá saber si su doctrina es verdadera. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiere saber tiene que entender que de lo que hago yo es de mi Padre. Él hace la voluntad del Padre. Él vino, se encarnó, vino a caminar en la tierra. Es Dios, 100% Dios. En el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. El que habla por su propia cuenta, quienes buscan su propio honor y quienes buscan a su propia para que digan que es él, o quien entiende o quien se siente que es por él. Jesús nos enseña que si nosotros hablamos, si nosotros predicamos la palabra de Dios, y cuando Él nos usa para hablar de Él, para predicar la palabra, para orar por alguien, para predicar la palabra, el que tiene que llevar la gloria es Dios, porque lo que hacemos no es para nosotros, sino para Dios. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. En el 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Porque me quieres matar. Y si ninguno de ustedes cumple la ley, y si ninguno de ustedes hace lo que dice la ley que dejó Moisés, los preceptos, los mandamientos, y mira cómo lo dice Jesús a ellos. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Ustedes no lo cumplen. ¿Por qué procuras matarme? En el 20. Porque en esa porción están en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, cuando Él viene a sanar y lo sana en día de fiesta, y lo sana en el día que uno no puede hacer nada, cuando sana el paralítico de Betesda. Es día de fiesta. Entonces en el 20 respondió la multitud y dijo, demonios tiene. Mira cómo lo dice, que Jesús tiene demonio. ¿Quién procura matarte? ¿Quién quiere matarte? Como que si ellos no supieran que Él ya sabía que ellos venían para prenderle, venía para buscarle, para llevar a cabo
que todavía no ha llegado el tiempo, pero ellos ya venían, ya haciendo su subgrupo, ya, como dice ahí, ya habían platicado, reunido con su grupito cómo hacer, que a ellos no les gustaba que él sanaba a los enfermos en el día de reposo, porque ese día que ellos no hacían nada, pero al contrario, en otra porción ellos circuncidaban, que vamos a ver más adelante en el capítulo que viene, en el versículo que viene, perdón, dice, respondió la multitud y dijo, demonio tienes, que Jesús tiene demonio. ¿Quién procura matarte? Como si dijera, si uno demuestra la actitud, un ejemplo entre paréntesis, uno demuestra algo, su actitud conmigo, ¿cómo no voy a entender, cómo no voy a saber más cuál es su intención? Un ejemplo, el que me viene a decir cosas, el que me viene a decirme de la manera y de la manera que no está bien, y que cuando yo le digo, yo le pregunto, ¿cómo dices que me quieres si tu actitud no está bien? Un ejemplo, ¿verdad? Como esa pregunta. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura? Pero Jesús, en el 21, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos maravillaban. Yo hice algo y todos ustedes se quedaron sorprendidos. Pero no se quedaron sorprendidos para bien, sino que tal vez la envidia. ¿Se puede decir eso? ¿Qué es la envidia? Porque no le gustaba lo que él hacía, porque él sanó al enfermo de Bethesda. Entonces, dice el del 22. Dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Pero si ustedes circuncidan a los hombres en el día de reposo, y que contesta en el 23, sigue Jesús diciendo, si recibe el hombre la circuncisión, si ustedes le hacen la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, o enojáis, para que la ley de Moisés no se quebrante. Ustedes, aunque sea en el día de reposo, ustedes trabajan, circuncidan a los hombres. Pero, dice Jesús, pero os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. En el 24. No juzgáis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Ahí es mucho. A veces por la apariencia, nosotros como ser humano miramos la apariencia de nuestros hermanos, de nuestros alrededores, pero no sabemos las intenciones del corazón. Y el que sabe la intención del corazón es Dios. Entonces no podemos nosotros ser un juez para juzgar, porque hay un solo Dios que conoce la mente y el corazón. No podemos nosotros. Muchas de las veces miramos lo de afuera y ya sentenciamos a la gente. Y no es así. Nosotros conocedores de la palabra, sí podemos juzgar a través de la palabra.
Sí, a través de la palabra, porque hay una porción que dice así. Para entrar en eso ya va a ser otro tema. Entonces, en esta noche Dios ha permitido leer esta porción, conocer qué es la fiesta de los tabernáculos, cuántos días se realizan. Y lo que he aprendido aquí, que ellos no se comparaban, no tenía, no tenía ese amor a ver a alguien sufrido y se enojan porque Jesús los sana. Y es como ahora, en los tiempos de nosotros, hay envidia. Hay envidia a los conocedores de la palabra de Dios, no todo, pero sí hay envidia. Si uno, el Señor, el que ha creído en Dios sabe que depende de Dios. El que ha creído en Dios, que el que lleva la gloria es Dios. No es por uno, simplemente nosotros somos un vaso delante de Dios, porque Él le place a usarnos, porque Él le place a usarnos, a dar palabra de aliento, a llevar a cabo la palabra de Él. Y sabemos nosotros que el que lleva la gloria es Dios. Dice, ustedes se enojan porque yo sano a un hombre que está tantos años que no puede hacer nada. Y ustedes piensan que yo estoy quebrantando la ley. ¿Cómo en esa porción, cómo no sabían, cómo no tenía la revelación que Dios mismo estaba con ellos? Y procuraba matarle. Porque los capítulos que vienen más adelante vamos a llegar, Juan vamos a llegar a ver la porción, a ver qué termina estos capítulos. Entonces, conforme vamos leyendo, vamos a conociendo la palabra de Dios y ¿cómo no liberar a aquel hombre que estaba en el pórtico? ¿Cómo no sanarlo? Y ellos solo querían, según ellos, llevar la práctica lo que es la ley. Pero ellos no tuvieron la revelación de entender que el que estaba ahí era Dios hablando con ellos. Eran tan, no sé si se puede decir, era tan dura de su cerviz para no entender. Por eso en el capítulo 1 dice, a lo suyo vino, pero a lo suyo no lo reconoció. Eran personas que sabían la letra, sabían el rollo, conocían, porque se leía la porción en la sinagoga que va a llegar un Salvador, que va a llegar el Mesías. ¿Y por qué ellos no tuvieron la revelación? Y cómo ahora cuando uno lea la porción de la palabra de Dios, uno le pide al Señor que nos enseña qué quiere decir o por qué lo dijo de esta manera. Y hasta que cuando el Espíritu Santo nos revela, ahí es donde vamos a saber que la palabra de Dios es tan rica, que la palabra de Dios, que las instrucciones del Señor nos revela a través de su Espíritu Santo. Dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y qué oportunidad que nosotros no tenemos nada que ver con el linaje de Jesús. Pero al contrario, nosotros a través de la palabra de Dios, a través de los testimonios, nosotros hemos aceptado al Señor en nuestro corazón. ¡Qué privilegio! Porque nosotros no tenemos nada que ver con el linaje
de donde vino Jesús. Qué privilegiadas somos nosotros, qué privilegiados somos nosotros de aceptar la palabra de Dios. ¿Cómo ellos no tuvieron esa revelación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el futuro Dios ya sabía que nosotros nos adoptó, que nosotros somos la rama injertada. Ese regalo, esa gracia que nos dio la oportunidad. No vimos a Jesús, solamente la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios aceptamos a Jesús. Pero mira cómo los judíos, mira cómo los religiosos en aquel tiempo, ahí estaba Dios con ellos y no tuvieron la revelación. Pero vamos a conocer la fiesta de los tabernáculos que está en Levíticos. Voy a volver a leerlo otra vez. Levítico 20. Está en Levítico 23. Vamos a saber qué es la fiesta de los tabernáculos. Así para conocer un poquito más. Dice, Levítico 23, 33 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días, que eran 7 días la fiesta de los tabernáculos, y Jesús subió a la mitad de la fiesta. Dice, el primer día habrá santa convocación, según trabajo de siervo haréis. 36. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El 8º día tendréis santa convocación y ofrecéis ofrenda encendida a Jehová en fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová. Holocaustos y ofrendas, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el 8º día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árbol frondoso y sauce de los arroyos, y os regocijáis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Cada año se celebra la fiesta de los tabernáculos. Será estatuto por estatuto perpetua por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre la fiesta solemne de Jehová. En otra porción está en Deuteronomio.
Deuteronomios está en otra porción. Deuteronomio 16:13 dice, Deuteronomio 16:13, la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que vive en tus poblaciones. 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, en el lugar que Jehová escogiere, porque te hará bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos. ¿Por qué? Porque Jehová te bendijo con tu cosecha, con tu siembra, con tu trabajo y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón. 3 veces al año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de la semana, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, que ninguno puede aparecer con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Entonces ahí nos dijo que cuántos días era la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que termino con lo que es la parte en español. Quiero hablar un poquito de mi dialecto para que así siempre lo he hecho y lo voy a hacer en la porción que el Señor me ayuda a traducirlo, porque sé que hay a veces palabras como que dificulta hacerlo, pero gracias por estar aquí. Y una de las cosas cuando la palabra de Dios nos enseña y Él nos hable a través de nuestro corazón, es la envidia de que Él no estudió cómo sabe la palabra, cómo sabe la Torá, cómo sabe lo que dice el rollo de la palabra de Dios. Y a veces una de las cosas nosotros a veces nos encontramos que así apretado en la congregación donde nos encontramos. A veces si el Señor nos usa a nosotros, y a veces hay líder que no nos deja crecer. Y una de las cosas que debemos de pedir al Señor, el discernimiento para conocer si está bien o no está bien, hasta que la palabra sea revelada a nuestro espíritu, hasta que el Señor nos revele, nos hable de la manera que Él sabe que nosotros vamos a entender. Y es cuando nosotros vamos a saber que la palabra de Dios está tan rica. Dice, para que se fuera sin estudio en esta versículo, capítulo, palabra, ¿no? Donde en brosco tiempo, tal vez 8 minutos, ¿no? Pero ancho tiempo, si fue, alara, pero que se no ni se nunca San Juan ti, Evangelio y nunca San Juan. Capítulo versículo 5. Pero después que sus hermanos había subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente. Nunca tabernáculos. Nunca tabernáculo, blondios en tirar ore guores en Egipto, guara esclavo, guara. Egipto nir ore que Dios ore chaneres para que chavore no abiertamente sino como en secreto.
Jesús nan Dios en un gato tabernáculo ne o cuene te lor o yo o sino que te toches aine chanu Tishkon viene y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, en un gato, Jesús en un gato, ¿dónde está aquel? Ni es que preguntan ni charen de candio, bueno, coche de caso en un Jesús no ni coente, de su ni no ni ongora vino, de su no coche cancha de nare, Tishkon viene. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues uno decía, yo te fuera, chas uechan fue Jesús, o yo te fuera, chalos fuera, sino que andan o chacuñin, andan o chacnil ora. Tishnan viene, pero ninguno hablaba abiertamente de él, pero ni scoran, a la escuela, porque xere nunca te judío. Tenunga judío, tenunga yo palabra en Dios, tenunga yo terenga galenus, no Moisés. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Dios uet ohane, canch con Jesús ne tanto ore palabra en Dios, sa era nant ore, chanch palabra en Dios. Y se maravillaban los judíos diciendo, pregunta, ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Pero la nish angre porque timpura cane pene nunca no suene tera tu ya nunca stru no yote palabra coche cuene nunca stru nunca yote palabra angre snalo nunca stru para que chacas angre nunca palabra Dios se o que tere hana se moro chas llora tere cuea na lo yangre chavo tal vez Coña asco palabras, se muchas llora te enjue o ten la yangre chanan gozan, se muchas llora te enjue. Y uscones con Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, chanun cuenes y chañata sino que de aquel que me envió, sino que es chañata, sino que nos guañan yangre, cacha en nos guañan, canun doche dios en coche entre paréntesis si os cobró nang ne di diobra chay anta en Jesús na diobra chay ni acepta Jesús ta quinta atlone nungate Jesús ne Dios ne Espíritu Santo en Dios no una dora chatioteño para que chaquilla chanchque palabra en Dios para que chacayota o coche cuesco tonte ni brochiliuni ne coche cuesco tonte gara chaciote con gara chanca con gara changoviate con na loyo pues que slot no ira y chocha slot cayota en la Biblia sí 50% ne echa cayotera echa coche cuesco tiempo no ni ne tecnología ne go avanzar na chatiote no ñate ne nunca internet cuenta nunca ne coche avanzar yo oran de lon o cacha ne nan ne para que chaco que ya con todo ne 50% ne na o nunca slo para que chaco que ya con todo 50% ne sin a relación un Dios o Espíritu Santo ne diate ne nan tene doche tiote para que chaco que ya con todo con paréntesis dice Jesús el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios nunca te nechen Dios cajlotere sin achanga sin anungacha en Dios o si yo hablo por mi propia cuenta sin anchue choncha ñata anchue o coña nine sin palabra en Dios y chañante sino que Espíritu Santo en Dios canu toche tiote canu yachue para que chahuine co nunca palabra en Dios porque si on tene llora slone tal vez lo secular cuenta slon dicho un día lo secular cuena o no slon yue o sane sare slore chak unta
singachangachkate lo Biblia chkwe kanu lo ente cristiano, pero lo secular siontene chica graduación, doctorado, maestría en cuenta, pero kanga shlonu gachon lia kan shlonu y shlonu yo lo Biblia en cuenta. Yo fui doctorado, ese diploma era coche mañana, pero lo que ya contó ni chaga palabra en Dios se lo en relación era o nunca estira no era se lo uy nunca hosti se lo ni oración se lo en ayuno se lo palabra en Dios en el coche cuida porque cuida nunca chas en Dios a lo ten cuenta que era si no nunca en Dios en cuida que era para que yo contó hasta que el Espíritu Santo ne slotus kan sloklo para que yo contó que changai cuida ya dice o kanga chan cuenta con cuera ne gara chas yo tere cuena lo wire slona lo yang de changwas an cuenta kanga coche cuena wis con nunca envidia o coña ni necios con chentene lo tía tere chahuine suechue palabra en Dios yo te echas suechuera porque Espíritu Santo ne canuntain o canunton la que se yote la que se sote ni ka sentante yo el cuño no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Gara chanchkate wacha huevo ña. Moisés ne hablando Moisés le ne no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. Moisés ne le no don Dios Moisés ne fue Jesús ora yo te voy a le ne pero Juan ne alon newa era alon newa sino que kate van a cheshkonte nere pero Juan ne nere o cuoña ni sente no ya ante palabra en Dios cueran pero la ni os y coña en kate en Dios cueran sino que todo verso en echa ni se mochkate palabra cue se ni o ni changa cue Jesús un te coña o cash cuere. Respondió la multitud y dijo, demonios tiene. En el hasio ere. ¿Quién procura matarle? En gara no cote fue erea. Si moro chala yote, Dios echa tejane, barcuara y cueshuera, nire en grupo, nire chanchcoterane, chafuera de Jesús, o chetera hane. Contelas no un don cuera, sino que en Dios se cuento lore. O se moro charalo y ahora contó Jesús cuora. Jesús era glando Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos maravillados. Con la ninet y huete wata ni o pensata tal cual ni o pensanga changa ni chanori ni chico en un paralítico de Bethesda. Por cierto, claro, por cierto, Chanuni, Moisés os dio la circuncisión. Moisés ni nunca circuncisión en Ukiu. No porque sea de Moisés, sino de los padres. No hicha Moisés, sino que estira. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Ni la circuncisión en te, ni singa sano nangre, pero el lunch cátera, cha Jesús ne ko en te, san nang. Gangarane, sconte injusto. Porque dilola en el 24 cuena ni la circuncidad y no you o nungate o lunch catera o las ni suera cha Jesús ni ko entati ai lo ni nangre enotika sino ko la tera cha ka cumple nunca leere o cueñan dice bronine tene Cola tere chaca cumple, nanut cualo tirene, pero si os cobran, tienes con necesidad, ne, a lo ne nangre.
lot winunga misericordia era o lot ko nang tera o Jesús ne Dios ejemplo ne cha Jesús ne yo nang te ente nunca paralítico de Bethesda canta no lot canta no tore ne cha kinyalo cho para que chachcore. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre, clando asnang yuene. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no se quebranta. Chica circuncisión enok yu nunga sang no tigre ha nangre. Pero escuérene, enojáis conmigo porque en el día del pueren querene, cha Jesús ne nichko enok yu nunga nandwa tocha no kiñalo yo. Nunca estanque de Bethesda. Claro, no juzgáis según las apariencias, sino que juzgad con justo juicio. Hoy cuérene, al te echa Jesús ni coente. Hoy cuérene, al contrario, ne, ni de circuncisión, o ya tenan la palabra de que se nos dio circuncisión. Génesis 17, se muestra Génesis 17. Porque se dan en capítulo, versículo, ¿no? Cacho timpura. Nanga circuncisión. Génesis 17, 11. Circuncidáis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ni circuncisión en ukiyu. Bueno, sin hemos ya te que yo te nanga circuncisión et coche tenamos en nunga Google. Coche buena can chas nunga tecnología coche nera ayuda este. Nunca yo te nunga circuncisión nunga te Dios que chane na nunga parte en ukiyu cuando yura era na. Tal vez changara sko higiene o tal vez chalosh ni kshore de lola coche gara puña pero was we en dionte no inan chay kwese no nina vos we en dionte no veche ñan ne invitaba te no yen ante palabra en Dios en te no ni acepta a Jesús ne nhau beso en Dios para que todas personas se mochon de lo porque timpunos oina tienes que timpuno kui os que timpuno que porque timpuno va de lo ankara nang ne dai nang tang ne ara tianunga rapto ara shionunga trompeta cacha no dai nang tang pero un dios te no las o personas se on de lo ni se que ni se kui ne pero nang ne tan personas on de lo on te no la enseñante la palabra en Dios ni dio oportunidad mucha enseñante la palabra en Dios ni dio oportunidad mucha chastonte va un Dios sin ahí momento oma se va flote palabra en Dios ni pero no ni tan maneta flote va palabra en Dios pero ni dio oportunidad mucha clavo tuya en Dios ni dio oportunidad mucha stonte un Dios para que si tiene a Jesús cho te nang ya te Jesús cho te Jesús la te nang ya ya tu ya en signa tu ya Dios o porque cuote tu en cual las uisco tu en las uisnan tu cuote tu en cual sin cierto es ue o cierto no sí porque nang ne te abra ne te on lo yure ne ayota de ka ne tu caña ya o es mejor que chanan ne kunang ne acepta a Jesús porque palabra en cuene te no ni acepta a Jesús ne ya eres es ue pero no la ni acepta a Jesús la ni le chen palabra en Dios eres cosa en os ue o cuote tu en gua vos ue chinamo chay cue senoni. Gracias por estar aquí, gracias por dejar de entrar con la porción de la palabra de Dios y seguimos leyendo el Evangelio hasta acabar lo que es el Evangelio de Juan. Poco a poco, no tengo horario para entrar, pero de vez en cuando entro aquí en el en vivo. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.